número 17. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, el versículo número 30, nos presenta un pensamiento del apóstol Pablo. Hechos, capítulo 17, versículo número 30. Dice la palabra de Dios: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad de reunirnos en este lugar con el propósito de estudiar su palabra. Gracias por los ángeles que nos acompañan, pero gracias por la presencia hermosa de su Espíritu Santo. Gracias, Señor, por cada amigo, amiga presente. Gracias por los hermanos y las hermanas. Y gracias por aquellas personas que están siguiendo la programación a través de la radio, la internet o la televisión. Dios, que cada persona que participa de este programa pueda ser ungido y ungida con el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Y que todo cuanto hagamos tenga el sello de su aprobación. Que nada ni nadie nos aparte de usted. Querido Dios, que no recibamos palabras de un hombre, pero que recibamos la palabra de Jehová, la palabra que vive y permanece para siempre. Habilítenos para comprenderla, para entenderla. Que no recibamos su palabra en la carne, pero en el Espíritu. Porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Diríjanos, Dios, y háblenos. Padre, se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Hemos dicho que esta serie se titula Transformados por su Espíritu. La idea de transformados significa vuelto otra vez a esa relación especial con Dios. La palabra transformado, el verbo metamorfo, significa cambiado. Metamorfo, cambiar no solamente la forma, pero sí a la persona. La idea de la Biblia es cambiarte. En 2 Corintios capítulo 3, versículo 18 dice: para que seamos transformados de gloria en gloria a la imagen por el Espíritu. El propósito del plan de salvación es transformar tu vida para que vuelva a ser otra vez como Dios quiere que tu vida sea. El propósito del plan de salvación es restaurar la imagen de Dios en nuestras vidas. Cuando el hombre sale de la mano de Dios, Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27, dice la Biblia que fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Imagen y semejanza significa que reflejaba la gloria de Dios. Cuando el hombre y la mujer pecan, entonces desaparece de ellos la gloria de Dios. Y Adán y Eva se sintieron desnudos y se escondieron cuando escucharon a Dios que les llamó en el jardín del Edén. Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán contestó: oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. ¿Desnudo de qué? De la gloria de Dios. En el libro de Romanos capítulo 3 versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Necesitamos ser restaurados a la gloria de Dios. Necesitamos volver a tener la imagen en nuestra vida. Si no tenemos esa imagen, entonces no podremos entrar en el reino de los cielos. En la Biblia dice claro que el arrepentimiento es el cambio de la mente. Cuando una persona acepta a Jesús, cuando una persona se entrega a Jesús, el Espíritu Santo cambia a la persona. Cristo le llama, la persona nace de nuevo. Jesús le dijo a Nicodemo: es necesario que nazca de nuevo. El que no naciere de agua y del Espíritu no entrará en el reino de los cielos. Cuando una persona ha nacido de nuevo, cuando una persona ha nacido de agua y del Espíritu, cuando una persona es arrepentida, cuando una persona es convertida, cuando una persona ha tenido esa experiencia con Jesús, entonces su vida refleja el carácter de Jesús. Entonces su vida refleja la imagen de Jesús. Los discípulos, hasta que Cristo murió, resucitó y se fue al cielo y recibieron el Espíritu Santo, no reflejaron la gloria y la imagen de Jesús. Siempre estaban ocupados en pensar quién sería el primero y quién sería el mayor.
Pero después que Cristo muere y resucita, y después que se va al cielo y son llenos del Espíritu Santo, nadie quería ser mayor. Todos querían servir para la gloria de Dios y todos murieron como mártires, con excepción de Juan. Hay un cambio en los propósitos de la vida cuando la persona nace de nuevo. Por eso es necesario, es imprescindible, el verbo metamorfo, cambiado, transformado. El que no naciere de nuevo no entrará en el reino de los cielos. No importa cuán religioso sea, no importa cuánto sepa, no importa cuánto tiempo tenga en la iglesia, usted y yo necesitamos nacer de nuevo. No es un asunto de doctrina, es un asunto de relación. No es un asunto de tiempo, es un asunto de comunión. No es un asunto de palabras, es un asunto de experiencia. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se encontró Jesús con Pablo camino a Damasco, sí o no? ¿Cambió Pablo su vida, sí o no? ¿Lo transformó el Señor Jesús? Y entonces Pablo defiende esa relación que él tiene ahora con Jesús. Recuerde que Pablo no estaba en comunión con Pedro. Recuerde que Pablo no era uno de los 12 apóstoles. Recuerde que Pablo nunca vino a escuchar a Jesús cuando predicó. Recuerde que Pablo aparece en el escenario cuando muere Esteban, y a la muerte de Esteban ya Cristo había muerto, resucitado y se había ido al cielo. Ya Cristo no estaba en la tierra. Y Pablo entendía que debía perseguir a los cristianos. Y Pablo entendía que los cristianos eran una amenaza para la religión judía. Y Pablo entendía que creer en un Mesías crucificado era una abominación, una aberración y una falta de respeto. Cuando a Pablo le hablaban que el Mesías murió en una cruz, se ponía furibundo, se ponía furioso. Porque la cruz solamente era para criminales, sucios y asquerosos, lo peor de la sociedad. La palabra crucifixión era una palabra tan asquerosa, tan morbosa, tan vil, tan insana, tan sucia, que jamás se mencionaba en un lugar decente. Y las personas que mencionaban la palabra crucifixión eran personas de una reputación bien dudosa, baja, y de un grupo de gente asqueroso que no valían la pena. Y ahora le dicen que un Mesías judío muere en una cruz como el Mesías judío. Pablo se ponía furioso y le daba más rabia y perseguía más a los cristianos y los maltrataba más. No había ningún ser humano que podía hacer que Pablo fuera convertido. Entonces el único que podía hacerlo era uno que siendo Dios se había hecho hombre. ¿Cómo se llama? Jesús. Y ese vino y se encontró con Pablo. Ahora Pablo tiene un conocimiento de Jesús de primera mano. No fue lo que le contaron, es lo que vivió con Jesús. Usted necesita una relación con Jesús de primera mano. Cuando la relación suya con Jesús es de segunda mano, su cristianismo es un cristianismo barato. Y su vida cristiana no tiene mucha razón de ser. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Y cualquier vientecito lo sacude y lo echa para afuera. Y cualquier cosita lo enoja. Y cualquier tontería lo pone a discutir y con deseo de irse y largarse de la iglesia. Asegúrese que su comunión es con Dios. Y asegúrese que su relación es con Jesús. Cuando uno está conectado con Jesús, nada ni nadie lo puede mover. Cristo es la roca de los siglos. Cristo es la roca del ángulo, la roca de la esquina. Todo el peso de la casa cae sobre Cristo. Él es la roca que nadie puede mover. ¿Es así o no es así? ¿Ataca el enemigo a los hijos de Dios? ¿Sí o no? Sí. Por eso decíamos en el tema anterior que Pablo tuvo un encuentro con Jesús. Jesús vino y se encontró con Pablo. Pero Jesús también se encontró con Zaqueo. Pero Jesús se encontró también con la mujer samaritana. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Ahora necesitamos seguir trabajando con Pablo. Hagamos una breve reseña de Pablo, de cosas que ya hemos hablado en otro lugar, y entremos entonces en lo que necesitamos entrar. Hagamos una breve reseña. Hemos dicho que cuando Pablo y Cristo se encuentran, cuando Cristo se encuentra con Pablo, él va para Damasco. Cuando Pablo llega a Damasco, después del encuentro con Cristo, llega ciego. Ananías viene, después que Cristo habla con Ananías. Ananías va donde está Pablo, ora por Pablo, Pablo recupera la vista y Ananías bautiza a Pablo. Y entonces Pablo comienza a predicar el evangelio en Damasco. Quieren y persiguen a Pablo en Damasco y lo sacan por una canasta, lo descuelgan por el muro y Pablo se va para Arabia. Y en Arabia Pablo recibe el evangelio por parte de Jesucristo. 3 años duró en Arabia. De Arabia regresa otra vez a Damasco y de Damasco viene a Jerusalén. En Jerusalén dura 15 días y habla con Pedro.
Y después de esos 15 días, entonces empiezan a perseguir a Pablo en Jerusalén y se va para Tarso de Cilicia, donde era su ciudad natal. Y allá se queda por unos 9 años, hasta que después Bernabé va y lo busca y se van a Antioquía a predicar el Evangelio. Muy bien, volvamos atrás y coloquémonos en tiempo y espacio. Pregunta número 1. ¿Qué recibió Pablo en Arabia cuando salió de Damasco en esos 3 años? En Arabia, en esos 3 años, Pablo recibió el Evangelio de Jesucristo. Gálatas capítulo 1, versículos 12 y 13, 11 y 12. Vamos a hacerlo rapidito porque necesitamos mucho tiempo para lo que viene. Gálatas capítulo 1, versículos 11 y 12. ¿Qué recibió en Arabia? ¿Qué recibió de parte de Jesús en esos 3 años? Versículo 11, ¿cómo dice el verso 11? Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación ¿de quién? De Jesucristo. ¿Quién se le apareció a Pablo camino a Damasco? Jesucristo. ¿Quién le dio el Evangelio allá en Arabia? Jesucristo. ¿Quién le enseñó el Evangelio a Pablo? Jesucristo. Mi pregunta, ¿está hablando Pablo de una persona específica? Sí. ¿Cómo se llama? Jesucristo. Cuando su relación es con el Señor Jesús, no hay demonio que lo pueda mover de su posición y de su creencia. Cuando usted desarrolla una vida de experiencia con Dios, entonces sus ojos estarán fijos en el Señor Cristo Jesús. Pablo dice en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En el libro de Isaías capítulo 45, versículo 22, dice el Señor, mirad a mí y sed salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. ¿A quién estaba mirando Pablo? A Jesús. ¿A quién dijo Isaías que debemos mirar? A Jesús. ¿A quién dice Pablo que debemos seguir mirando? Al Señor Jesús. Cuando usted no mira a Jesús, en algún momento de su vida, usted se va de Jesús. Ahora Pablo comienza su experiencia cristiana y en Damasco lo persiguen. Sale corriendo a Arabia y en Arabia se encuentra con Jesús, quien le explica y le enseña el evangelio que Pablo iba a predicar. Se llama evangelio por revelación. Un evangelio, una noticia, unas buenas nuevas que Pablo recibe directamente de la persona de Jesús. Cuando Pablo sale de Arabia y viene a Damasco, luego de Damasco va para Jerusalén. ¿Qué fue a buscar Pablo en Jerusalén? Primera de Corintios capítulo 15, vamos rapidito. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 3 al 8. ¿Qué fue a buscar a Jerusalén? 2 cosas. Número 1, conocer a Pedro. Y al conocer a Pedro, entonces recibió el Evangelio como tradición doctrinal. Dice el versículo número 3, 1 Corintios 15, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué recibí en Jerusalén? Dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Y después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. ¿Qué recibió Pablo en Jerusalén? Recibió el Evangelio como tradición doctrinal. Dice el versículo 3 que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día y conforme a las Escrituras se apareció a todas aquellas personas que él mencionó. Mi pregunta, ¿son evidencias las que Pablo está presentando, sí o no? ¿Son evidencias o no son evidencias? ¿Son pruebas o no son pruebas? La vida cristiana y el Evangelio se hace por testimonio, no por argumentos. El Evangelio se predica por testimonio, no por palabras. El Evangelio es el testimonio de lo que ha pasado en tu vida con relación al Señor Jesús. Y es lo que Pablo está haciendo, ¿sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Salió corriendo de Damasco? Sí. ¿Fue a Arabia? Sí. ¿Recibió el Evangelio de Cristo? Sí. ¿Viene a Jerusalén? Sí, Señor. ¿Se encontró con Pedro? La Biblia dice que 15 días. ¿Recibió el Evangelio como tradición doctrinal de Pedro? Sí, Señor. Él está diciendo, estas son las evidencias. Si usted no me cree, aquí tiene las evidencias. Cuando a la gente se le predica el Evangelio por evidencia, hay un poder que no es humano, el poder del Espíritu, que toca y cambia el corazón de la gente. Pero cuando el Evangelio se predica por argumento, la gente argumenta, discute y pelea y no acepta el Evangelio. ¿Sí o no? ¿Sí o no?
Necesitamos vivir este evangelio para que el Espíritu a través de nosotros cambie los corazones de la gente. No importa quiénes sean, si se exponen al poder del Espíritu, el Espíritu los cambia. Hace algunos años teníamos unos cultos en una iglesia que llegué en McAllen. Teníamos unos cultos a las 5 de la mañana, lunes, martes y jueves, toda la semana, todo el año, por 3 años. Y recuerdo que una mañana, estamos hablando del Espíritu Santo, hubo una serie que hicimos que se llama El Espíritu Santo en toda la Biblia. Entonces, grabamos 134 sermones desde Génesis hasta el Apocalipsis, todos los versículos que hablan del Espíritu Santo. La serie está en la página, lavozdelconsolador.org. Es gratis, puede bajar toda la serie, puede bajar todos los sermones que usted quiera, puede sacarle copia y regalarle a la gente, pero usted no puede vender. Si es para regalar. Así que está toda la serie. Y una mañana se nos ocurrió decirle al grupo, oigan, aquí tienen un papel, pongan los nombres de 5 personas que ustedes piensan que nunca se van a arrepentir, que jamás se van a entregar al Señor. Y vamos a orar y ayunar por esos nombres de gente bien dura y a ver qué hace el Espíritu Santo. Había uno mala fe que puso 3 nombres de gente que él pensó que eso no lo salvaba, mire, jamás. Y con sonrisa echó su papelito en una urna que había. Bueno, seguimos predicando. Había una campaña en una iglesia que se llamaba FAR y ahí empezó Dios a hacer los milagros. Le tengo buenas noticias. Cada una de esas piedras, la piedra que se llama Jesús, le cayó encima y la hizo pedazo. Y las 5 piedras se convirtieron entonces en petros. Saben que una petra es una piedra grande, pero un petros es una piedrecita chiquita. Cada uno de ellos se convirtió en una piedrecita para Cristo Jesús. Una cosa increíble. Para Cristo no hay imposible. Los imposibles existen porque los cristianos no lo hacemos posible. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sea sincero, ¿sí o no? El apóstol Pablo, cuando vino a Jesús, vino y lo entregó todo. Y dice, y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Él no vino a ser miembro de una iglesia. Él vino a dar a conocer a Cristo Jesús. Y hasta el día de su muerte, Pablo no paró. ¿Es así o no es así? ¿Sí o no? Desde que nace hasta los 28 años, un judío practicante, anheloso y deseoso de conocer la verdad. A los 28 años se encuentra con el Señor Jesús. Desde los 28 años y hasta los 41 años, un tipo dedicado a la predicación solo, porque los discípulos le tenían miedo a Pablo, pensaban que era mentira, que no se había arrepentido. Pensaban que Pablo era un tiguerazo, que estaba fingiendo, para atraparlo uno por uno y ¡pras!, cortarle la cabeza a todos. ¿Sí o no? ¿Es así o no es así? Bernabé fue que tuvo que moverse para que... Y todo el mundo estaba espantado. Y entonces Pedro lo vio, Jacobo lo vio, el hermano de Jesús, y la cosa comenzó a cambiar. Desde los 41 años hasta los 53, Pablo se la pasó viajando y predicando y viajando. A los 53 lo atraparon y lo metieron a la cárcel. Así que duró 4 años preso. 5 años duró también organizando las iglesias. A los 62 años, un tipo joven, le cortaron la cabeza. ¿Y por qué le cortaron la cabeza? Por el testimonio de Jesucristo. Mi pregunta, ¿estaba arrepentido Pablo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Estaba completamente dedicado a Dios? ¿Lo acompañó siempre el Señor? A mí me gusta la experiencia de Pablo. Cuando usted lee el capítulo 18, cuando usted lee el capítulo 9 del libro de los Hechos, cuando lee el capítulo 22, el capítulo 26, y luego vuelve para atrás, lee el capítulo 18, el capítulo 23, usted siempre encuentra a Jesús viendo y hablándole a Pablo. Y diciéndole a Pablo lo que va a pasar, lo que debe ser. Mi pregunta, ¿se adhirió Cristo con la vida de Pablo? Sí. Cuando usted entrega su corazón a Jesús y cuando sincera y verdaderamente usted tiene una persona arrepentida, el Señor Jesús siempre estará cerca de usted. Pero siempre habrá un fuego dentro de usted que ama a las personas que se están perdiendo, que ama a las almas que necesitan salvarse. Desaparece el egoísmo de su vida y aparecen las bendiciones de Dios en su vida. El Señor anda buscando personas que le acompañen en la salvación de los demás. Pablo es un maravilloso ejemplo. Número 1, allá en Arabia recibe el Evangelio como revelación. Número 2, acá en Jerusalén recibe el Evangelio como tradición doctrinal.
Y con esto en mente, veamos entonces cuál es el siguiente paso. Pablo inclusive presenta las evidencias de que Cristo, después que resucitó, no solamente se le apareció a los apóstoles, él da una lista larga, se le apareció a Cefas, se le apareció a los 12, se le apareció a 500, se le apareció a Jacobo, se me apareció a mí, se le apareció a un reguero de gente, se le apareció. En otras palabras, aquí tiene la evidencia que le predico un Cristo que está vivo, no un Cristo que está muerto. Y estoy hablándole de alguien que habló conmigo, no alguien de quien me contaron. Y es interesante cómo Pablo defiende su ministerio, cómo Pablo defiende su apostolado, cómo él defiende el llamado que Dios le hizo. Número 1, Gálatas capítulo 1, versículo 1. Vamos rapidito. Gálatas capítulo 1, versículo 1. Pablo defiende su llamado divino. Dios me llamó. Fue Dios quien me buscó. Versículo 1, Gálatas 1:1. Pablo, apóstol, ¿cómo dice? No de hombres. ¿Y qué dice ahora? Ni por hombre. Yo no vine a esta cuestión porque un hombre me llamó. Qué cosa linda. ¿Le gustaría a usted que le llamara el Señor? ¿A cuánto le gustaría? Oye, imagínese usted que sea Dios que le diga, oye, mi negro, echa para acá. Eso debe ser interesante, ¿o no? A ver, ¿sí o no? Yo le cuento que yo jamás hubiera sido un pastor. Usted está loco, yo pastor, pero ni en sueño. Mire, eso jamás pasó por mi mente. Y jamás hubiera sido pastor. Yo no tengo nada en contra de los pastores, yo soy un pastor. Pero yo vine a este negocio porque el Señor me llamó. Si el Señor no me hubiera llamado, yo jamás hubiera venido. Esto está para gente inteligente y sabia. Yo no soy ni inteligente ni sabio. Yo soy un tonto. Pastor, ¿qué le pasa a usted? Yo estoy confesándome en público o no. Oiga, pastor, ¿y qué es un tonto? Bueno, un tonto es el que sabe y no sabe que sabe. Eso lo dejo de tarea para usted. El Señor llamó, yo le dije sí. Y doy gloria a Dios que le dije sí. Hace 34 años le dije sí a mi Señor. Y doy gloria a su nombre. Dios no se equivoca, Dios sabe lo que te conviene. ¿Es así o no es así? Ahora veo que lo que yo quería hacer no era lo que yo debía hacer. Yo quería ser un médico, pero no está lleno el mundo de médicos. A ver, ¿sí o no? Benditos sean los médicos y benditos sean los pastores también. ¿A los médicos les sanan los enfermos pero se les mueren? ¿O no? Pero a los pastores, si aceptan a Cristo, la gente, aunque se mueran, no mueren para siempre. Porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Y eso fue lo que me convenció. Así que me he dedicado a buscar enfermos y sanos para que reciban a Cristo. Y aunque se mueran, ¿sabe lo lindo que es hacer un funeral con una sonrisa? ¿Sabe lo lindo que ver a una señora sonreírse en el funeral de su esposo? Y ver a los hijos sonreírse en el funeral de su papá. Porque una muerte con esperanza, pero el que se muere sin esperanza es una tragedia, ¿o no? Pablo sabía en quién había creído. Pablo dijo, yo sé en quién he creído. ¿Lo dijo o no lo dijo? Gálatas capítulo 1, versículo 1, dice Pablo que él es apóstol no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo. ¿Y qué dice ahora? Y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. En otras palabras, a mí, a esta cuestión, dice Pablo, me llamó el mismo Dios. Por eso, jamás tuvo duda de que había sido llamado por Dios. Lo flagelaron, le dieron ¿lo latigaron a Pablo? ¿Sí o no? ¿Le dieron con varas? ¿Sí o no? ¿Lo apedrearon? ¿Naufragó? ¿Hermanito de la iglesia le hicieron la vida imposible? ¿Sí o no? Y nada ni nadie lo hizo echar para atrás. Porque él dice, a mí me llamó Dios. ¿Quién te llamó a ti? Si te está quejando de los problemitas que tienes con los hermanos, revisa quién fue que te llamó. Porque si te llamó el Señor, no hay diablo que te mueva de donde estás. A Pablo nadie lo movió. Número 1. Número 2. Pablo defiende su divina revelación del Evangelio, como leímos en Gálatas capítulo 1, versículo 11 y 12. Yo ni lo recibí, dice Pablo, ni lo aprendí de hombre alguno,
sino por revelación de Jesucristo. ¿Vino Cristo y le reveló a Pablo su evangelio? Sí, se lo reveló. ¿Tiene Pablo un privilegio muy especial? Un privilegio muy especial. Número 3, Pablo habla de su independencia de los otros apóstoles. En Gálatas capítulo 1, versículo 15, mire lo que dice Pablo. Vamos rapidito. Gálatas capítulo 1, versículo 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia. ¿Y qué dice ahora? Y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él. ¿Cuánto tiempo dice Pablo? 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo. ¿Y qué estoy diciendo ahora? Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios, ¿dónde? En mí. Mi pregunta, ¿es un testimonio o no es un testimonio? Cuando usted tiene una relación real con Jesús, cuando usted camina de verdad con Jesús, usted tiene un testimonio que contar. Y usted le dice a la gente lo que está pasando con usted. Ya usted sabe lo que pasó con Pedro, sabe lo que pasó con Pablo, sabe lo que pasó con Juan, sabe lo que pasó con Juanito y con quien sea. Pero ahora dime, ¿qué pasó contigo, mi negro? ¿Qué pasa con la vida tuya? El Dios que tú me predicas, ¿qué ha hecho contigo? Tú sabes mucho de aquello, pero ¿de ti qué? Dame tu testimonio ahora, dime, ¿y tú qué? Cuando la gente escucha lo que ha pasado contigo, cuando la gente escucha lo que tú has vivido, cuando la gente escucha y entiende lo que ha pasado en la vida tuya, lo que Dios ha hecho contigo, entonces hay un poder grande y poderoso que abre la mente de la gente. ¿Le hemos contado a la gente lo que ha pasado con Pablo 1.000.000 de veces, sí o no? ¿Sí o no? La gente sabe más de lo que nosotros nos imaginamos. Hay personas que solo estudian la Biblia para contradecir a los cristianos. Acabamos de llegar de Canadá. Y una dama me decía, un caballero me decía, que su gozo era agarrar a los cristianos y matarle la fe. Mire qué barbarazo ese abusador. Me dice, yo supe agarrar pastor de iglesias y agarrarlo y bombardearlo, y terminar convenciéndolo de lo contrario de lo que creían. Y quitarle la fe y sacarlo de la iglesia. Digo, pues usted era un pichón del diablo, amigo. Dice, yo era eso. Yo era eso. Hasta un día que decidí volarme la cabeza. Agarré una pistola 9 milímetros, puse el cañón aquí y dije, bueno Dios, como yo no creo en ti, soy ateo, no creo ni en Dios, ni en el diablo, ni en nadie. Estoy harto de vivir. ¡Pah! Se dio un balazo. Se supone que esa bala que entró por aquí debía salir por acá. ¿Es lo que se supone o no? Explíqueme, la bala salió por acá. Y el tipo, cuando lo llevan para el hospital, nada más oye la ambulancia, dice que sintió como que estaba volando por el espacio. Y una voz le decía, tranquilo fulano, yo estoy aquí contigo. Yo soy Dios. Tú dijiste que me quería conocer. No te va a morir. Y me va a conocer. Él me estaba contando el testimonio. Y él decía, no, Dios, yo no quiero volver para allá, yo no quiero. No, usted va a tener que volver a vivir. Los médicos no pueden explicar cómo una bala, entrando por aquí, se le ocurre salir, digo, por acá por el hombro. La bala entró aquí, dobló para abajo, una bala andaba como caminando, como un paseo. Y me enseñó la cuestión por acá. Y el hombre, los ojos se llenaron de lágrimas. Me dice, Dios tenía un plan, pastor. Y oiga, qué cosa curiosa, ¿eh? El tipo, después de esa experiencia, se sanó y todo, nada más decía, bueno, yo creo en el sueño que tuve, pero yo no creo en Dios, soy ateo.
¡Qué barbarazo! Escuche, espere. Esa semana antes de la conferencia, el tipo andaba por una calle y un hermano de la iglesia lo mira y todo el feeling que ese tenía, toda su forma, su pelo, su color de la piel, todo, se veía como un puro nativo de ese país. Y el tipo le pasa por el lado y se le quiere decirle, ¿y qué? Y el tipo lo mira y dice, ¿y qué de qué? ¿Qué? Y dice, oh, ¿y tú hablas español? Claro, yo soy de tal país. Yo pensé que tú eras un indio nativo de aquí. No. ¿Qué indio nativo? Oye, ¿qué te parece si vamos para la iglesia? Al ateo. Y él le dice, ¿iglesia? Sí, y se ríe. Una risa, esa risita burlona. Ok, ¿dónde está tu iglesia? Como que dice, déjame agarrar a este también. Y vino, compadre, y se encontró con el Espíritu de Dios. Y el Espíritu le partió el corazón. Vino el primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día, el quinto día, vino casi toda la semana. Y lo que nos sorprendió fue que dijo, yo no creí en Dios, pero ahora sí. ¿Cuándo me pueden bautizar? Y ahí empezó la guerra y la lucha. ¿Sabe que el diablo no suelta fácil? Mi pregunta, ¿es real Dios? ¿Es real para este tipo que se iba a volar los sesos? Y ese tipo fue el que conocí y es la evidencia que le estoy presentando a usted. ¿Usted cree o no cree? Ese es su problema. Pero la gente necesita oír tu testimonio y presentar las evidencias. Y es lo que Pablo está haciendo. Aquí están las evidencias. A mí me llamó Dios, dice Pablo. A mí me entregó Cristo el Evangelio, dice el apóstol Pablo. Yo no fui corriendo donde Pedro, ni fui corriendo donde aquel, no. A mí fue Cristo que me llamó y me preparó. Yo vine a servirle a Cristo. Y tengo mis ojos puestos en el Señor Jesús. Número 4. Pablo habla de su aprobación por la iglesia. En el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 1 al 10, Pablo habla de cómo la iglesia lo aceptó. Pero escuche, por favor, versículo 1. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación. ¿Y qué dice ahora? Y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto, a pesar, ¿qué dice ahora? De los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Mi pregunta, ¿dice Pablo que había falsos hermanos en su tiempo, sí o no? Sí. ¿Y lo habrá ahora también? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué dice Isaías 8:20? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Siempre que alguien le hable, a la ley y al testimonio. ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que enseña la Biblia? Y es lo que Pablo nos está diciendo. Pastor, ¿qué estamos haciendo? Querido, estamos poniendo sobre la mesa las evidencias de que Pablo fue llamado por Jesús, de que Pablo tenía evidencia de haber aceptado a Cristo Jesús y de que la iglesia daba testimonio de que Pablo era un hombre de Dios que llamó el Señor Jesús. ¿Es hermoso eso o no es hermoso? Cuando usted es una persona arrepentida, cuando usted es una persona nacida de nuevo, usted estará conforme a la palabra de Dios. ¿Le gustaría esa experiencia? ¿Le gustaría o no le gustaría? Que no importa el diablo, no importa su hermano, no importa quién sea, usted está caminando conforme a la palabra de Dios. En este tiempo final nos van a atacar por todas partes, por todos lados. Pero el que se mantiene firme a la palabra de Dios, nada ni nadie lo mueve. Dice la sierva de Dios que en el tiempo final solamente los que hayan apoyado su fe en un así dice Jehová estarán en pie. ¿Quiénes? Solamente los que hayan apoyado su fe en un así dice Jehová. Mi pregunta, ¿las evidencias que estoy presentando delante de ti acerca de Pablo, ¿están en la Biblia o no están en la Biblia? ¿La estamos leyendo o no la estamos leyendo? ¿Sí o no? Si usted lee el final de los versículos 1 al 10 del capítulo 2, se da cuenta que la iglesia aceptó todo lo que Pablo predicaba. ¿Quién le enseñó a Pablo? Cristo Jesús. ¿Quién llamó a Pablo? Cristo Jesús. Y mi pregunta,
¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? 27. ¿Cuántos escribió Pablo? Con respeto le voy a decir 14. Hay un conflicto en el libro de Hebreo que uno dicen que sí, otros dicen que no. Mire, sigue usted con su conflicto. Yo creo que fue Pablo que lo escribió y se me acabó el problema. Así que son 14. Si de 27 escribió 14, ¿quiero más de la mitad? ¿Sí o no? ¿Cuánto es la mitad de 27? 13.5, así que 14 más de la mitad. ¿O no? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Quién interpreta la teología en el Nuevo Testamento? Pablo. Entonces, ¿valió la pena que Cristo lo buscara? ¿Que Cristo lo llamara? ¿Quién sabe si eres tú la persona que Dios tiene en este tiempo para hacer algo glorioso y por no creer en Cristo, en aceptarle, no ha hecho nada? A Cristo no le importa si eres letrado o iletrado. No le importa si eres rico o pobre, si eres blanco o negro. A Cristo no le importan esas tonterías. A Cristo le importa que aparezca alguien, uno, no importa quién sea, que le diga, sí, cree en Él. Para Cristo hacer cosas gloriosas en la tierra. Denme uno solo, búsquenme uno y voy a hacer maravilla en la tierra. ¿Dónde está ese uno? Es la pregunta. El mundo cada día se llena más de religiosos, pero ¿dónde están los cristianos? El mundo se está llenando de oscuridad, las familias se están yendo a pedazos, las naciones tienen problemas, el mundo se está poniendo cada vez más oscuro, la moralidad es un relajo. ¿Dónde están los cristianos? La pregunta. ¿Dónde está ese Dios de Israel poderoso? ¿Dónde está ese Cristo todopoderoso? ¿Dónde está el poder del Espíritu Santo? ¿Qué está pasando en el mundo? Que todo se está yendo a pedazos, a nadie le importa. ¿Qué está pasando? ¿Dónde están los cristianos? Búsquenme uno, dice Dios. Una sola persona que me crea. Una sola persona que me acepte. Y verán que voy a hacer maravillas en la tierra. ¿Dónde está esa persona? ¿Dónde está esa persona? ¿Dónde está el Dios que predicamos? Hemos convertido la religión en un club donde el fin de semana acallamos la conciencia y durante la semana vivimos como nos da la gana. ¿Será justo eso? Y no me digan a mí que esto es aquí, no. Yo estoy yendo al norte, al sur, al este, al oeste, a cada rincón de la tierra. Tengo que ir y ver. Y cada mes pasar algunos días en mi casa con mi esposa y mis hijos para volver a salir. Y en cada sueño, hasta los ángeles me dicen, apúrate, Andrés, que no queda mucho tiempo. Hay que buscar a Dios ahora. Hay que buscar a Dios ya. Dios quiere hacer cosas grandes, pero los cristianos están entretenidos con tantas tonterías. Tonterías, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Qué hizo Pablo? Pablo puso todo en las manos de Cristo Jesús. Disculpen que creo que me emocioné demasiado, pero ¿es verdad o no es verdad? Yo no vine aquí a perderme el tiempo, ni vine aquí porque no tengo otra cosa que hacer, ni vine aquí porque quiero estar lejos de mi familia. No, usted se equivocó. Yo vine aquí porque Dios me pide que venga aquí, que vaya mañana allá y de Pacuya para allá, y tengo que viajar por todo el mundo porque Él me lo pidió y cuando Él me pide yo digo que sí. ¿Necesitamos este sermón o no lo necesitamos? Me gusta una frase de Pablo, Romanos 1:1, que dice que Él es apartado para el Evangelio de Cristo. Apartado, aforizo. Esa palabra me encanta, esa palabra me gusta, la palabra donde viene la palabra fariseo. Aforizo significa apoyo, orizo es la palabra para horizonte. Pero cuando Pablo menciona apartado para el Evangelio de Cristo, apartado, horizonte, para estar en el horizonte de Cristo, Él está diciendo, queridos, escuchen. Yo ahora vivo en el horizonte de Cristo. Un horizonte no es más cuando usted se monta en un barco y se va a alta mar y ya no ve tierra por ninguna parte. ¿Verdad que cuando usted está en el barco y mira alrededor, ve como que el cielo y el agua se unen? ¿Lo ha visto o no lo ha visto? Todo ese círculo alrededor de usted, eso es horizonte. Pablo nos está diciendo que al venir a Cristo ahora vive en el horizonte de Cristo, no en el horizonte de Pablo, ni en el horizonte del mundo. Pero ¿qué ha pasado con los cristianos? No quieren vivir en el horizonte de Cristo, porque vivir en el horizonte de Cristo significa vivir en santidad, y la gente no quiere vivir en santidad. ¿Sí o no? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pastor, espérese, explíquese. ¿Cómo no? ¿Puedo poner la cosa caliente? Aunque usted se moleste. A ver, ¿la pongo o no la pongo?
¿Qué dice Romanos 12:2? Pablo dice, no os conforméis a este siglo. Se traduce, no se sometan a este mundo. No se parezcan a este mundo. No se enmarquen en este mundo. No amen este mundo. No quieran ser como este mundo. Y dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Lo dice o no lo dice? Transformaos, metamorfo, renovación de su mente. ¿Quiere el Señor transformarnos a la imagen y semejanza de Jesús? Sí. ¿Arrepentimiento significa cambio de la mente? Sí. Seamos bien honestos. Pero ¿verdad que generalmente como que estamos tirando más para afuera que para adentro? ¿Sí o no? La música, la moda, la comida se parece más a los que son de afuera que a los que son de adentro. Y vienen las enfermedades, y vienen los problemas y las dificultades. ¿Sí o no? ¿Están en crisis los matrimonios cristianos en hoy día? ¿Sí o no? ¿Dónde anda el culto familiar? Ya la gente no quiere culto familiar. ¿Dónde está la devoción matutina por la mañana de cada uno de los miembros de la familia? ¿Dónde está el año bíblico? Hermanos queridos, ¿verdad que se entiende lo que estamos haciendo? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Necesitamos reconciliarnos con Dios. ¿Se reconcilió Pablo con Dios? ¿Perseguía a Pablo a la iglesia? ¿Encarcelaba a Pablo a los cristianos? ¿Hacía a Pablo que hasta mataran a algunos cristianos? Pero después que se encontró con Cristo, todo cambió. ¿Usted y yo necesitamos ese encuentro con Jesús? Si hoy nosotros decidiéramos serle fiel al Señor y vivir como el Señor dice, ¿verdad que algo grande pasaría esta semana? ¿Se atreve usted a ser la persona que Dios anda buscando? Dios anda buscando ¿con quién? Un día a Dios se le ocurrió buscar un negrito y me encontró a mí. Y yo, ¿qué andaba yo buscando en esta cuestión de hablar? Yo detestaba hablar. Predicar, usted está loco. ¿Quién me iba a hacer predicar a mí? Hablar en público, usted se equivocó. Y él le dio la gana, dijo, hey, con el negro este voy. Y vino y me habló y me dijo y me convenció. Y ahora mire lo que está pasando en el mundo entero. Y están traduciendo los sermones en diferentes idiomas. Y Dios está haciendo cosas maravillosas. Pero mire dónde estoy, aquí con usted en su iglesia, compartiendo lo que el Señor me dio. ¿Es esto de Dios o es esto de un hombre? Esto es de Dios. No vendemos, no negociamos, no hacemos ningún arreglo, no pedimos dinero, jamás. Y Dios provee todo lo que necesitamos para la gloria de su nombre. Y las almas se están convirtiendo, y las almas se están salvando. Y la gente nos llama de todos los sermones que copian y reparten. ¿Es esto de Dios o es esto de un hombre? Esto es de Dios. ¿Quién me llamó a esta cuestión? Dios. ¿Quién está haciendo esto? Dios. ¿Dónde quiso Dios que estuviera? Aquí con usted en su iglesia. Mi pregunta entonces, ¿deberíamos unirnos usted y yo para buscar a los pecadores que están allá afuera? ¿Deberíamos orar juntos? ¿Deberíamos ayunar esta semana? ¿Sí o no? Porque esta es la oportunidad que tiene el Señor. Ahora que hay que aprovecharse. Eso lo entendió Pablo. Número 5. Pablo le dio una reprimenda a Pedro. Era bravo Pedro, era bravo Pablo. Bueno, perdonen, pero a la gente le gusta el chisme bíblico. Y yo no me gozo, pero para que estén felices le tiro su chismecito bíblico. Le digo, este es el problema entre Pedro y Pablo ahora. Es bíblico, esto es bíblico, así que usted no me puede acusar de ninguna cosa. El problema es que a la gente le gusta que usted le muestre la verdad de una forma contemporánea, ¿sí o no? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Saben quién fue Gamaliel? Un rabino judío. ¿El maestro de quién? De Pablo. Pero escuche, Gamaliel era muy prudente. Cuando apresaron a los apóstoles y le estaban haciendo juicio, ¿qué dijo Gamaliel? ¿Qué consejo le dio? Le dio un consejo sabio, ¿o no? Dijo, miren, espérense un momento. Tengan cuidado de maltratar a esta gente. Les resumo el consejo. Ustedes saben que hace unos días apareció un tal fulano de tal diciendo que era alguien. Y de repente el grupo se le desbarató. Y apareció qué sé yo quién en tal fecha y se desbarató también. Y apareció estos tipos que están con este relajo. Déjenlo tranquilo. Perdón, estoy haciendo una traducción mía. Déjenlo tranquilo. Si esto es de Dios, si esto no es de Dios, se va a desbaratar como las otras cosas. Pero, ¿y si esta cuestión es de Dios? Ustedes van a ser encontrados luchando contra Dios. Así que dejen a esa gente tranquila, no lo sigan persiguiendo. Mi pregunta, si Gamaliel era el maestro de Pablo, ¿debió Gamaliel darle ese consejito a Pablo? A ver, ¿lo aceptó Pablo el consejo? No, siguió persiguiendo y persiguiendo. Y Cristo le dijo, no te apures que yo tengo la tuya. Cuando iba corriendo para Damasco, ¿qué le hizo Cristo?
Lo agarró del caballo y ¡pam! Le dio un estrellón. Y en el ¿Usted se ha caído de un caballo alguna vez? ¿Usted se ha caído de un caballo? ¿Es sabroso caerse de un caballo? que no es sabroso. Y mientras más rápido sea el caballo, más fuerte la caída. Y después que lo estrelló en el suelo, dice, venga, ¿qué te pasa a ti conmigo? Y le dice, Pablo, ¿y quién eres tú? ¿Cómo que quién soy yo, abusador? Tú no sabes que yo soy Jesús. Tú me estás persiguiendo, mi gente. ¿Tú quieres que yo te arranque la cabeza? Porque, no, señor, no. Pues entra a la ciudad y te sé tranquilo hasta que yo diga lo que tiene que hacer. ¿Cambió o no cambió? ¿Cambió o no cambió? No siguió el consejo de Gamaliel. Así que ahora llegan a Galacia y se arma un chisme entre Pedro y Pablo. Y te está como medio chismoso también. Capítulo número 2, versículo 11 al 14, Gálatas. Gálatas 2, 11 al 14. La Biblia es maravillosa. ¿Qué dice el versículo 11? Dice Pablo, pero cuando Pedro vino, ¿a dónde? A Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Y qué dice ahora? Y en su simulación participaban los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, ¿qué dice Pablo? Dije a Pedro, delante de todos, si tú, ahí mamacita, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Era bravo Pablo, sí o no? ¿El cristiano tiene que ser bravo o no tiene que ser bravo? A ver, ¿sí o no? Desde que usted es un cristiano y se hace hipócrita, usted ya no es nada. ¿Es así o no es así? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Mi pregunta para usted, ¿le gustaría ser un cristiano como Cristo Jesús? A ver, ¿le gustaría o no le gustaría? ¿Le gustaría ser cambiado como Pablo fue cambiado? Póngase en pie conmigo entonces. Tenemos un desafío esta semana. Yo no sé de dónde usted sea, si es de esta iglesia o es de otra iglesia, o usted es cristiano o no es cristiano. Oiga, yo no sé nada de esa cuestión. Una cosa yo sé, que usted ha sido llamado por el Espíritu de Dios. Y el Señor lo trajo aquí con un propósito. Las almas se pierden, hay que traerlas a los pies de Cristo Jesús. Las almas se pierden, hay que traerla al conocimiento del Evangelio. Las almas se pierden, hay que buscarla para que se encuentren con Cristo Jesús. ¿Se atreve usted a ser parte de ese equipo? ¿Seguro? Levante su mano conmigo y ore conmigo como señal de que usted quiere ser parte del equipo del Señor. Levantamos la mano para orar. Querido Padre Celestial, gracias por su palabra. Gracias por el testimonio de Pablo. Dios, gracias por las evidencias, las pruebas presentadas en la vida de Pablo, donde se ve la manifestación suya, Señor Jesús. En esta hora, Dios, levantamos la mano para que haga con nosotros lo que usted hizo con Pablo. En esta semana, Dios, únjanos con el Espíritu Santo, llénenos del fuego de su presencia y haga que amemos las almas que se pierden. Nuestros familiares, nuestros amigos, vecinos, la esposa, el esposo, el hijo, la hija, papá, mamá, la persona que amamos. Dios, ponga en nosotros más empeño, más interés por su salvación. Que podamos, Padre, invitarles para que escuchen su palabra. Que cada uno de nosotros sea el embajador del cielo. Que cada uno de nosotros tenga el mismo espíritu de Jesús y unidos busquemos esas almas para que se reconcilien con usted. Perdone, Dios, nuestras faltas y pecados. Únjanos con el Espíritu Santo. Habilítenos y capacítenos para cumplir la misión. Padre amado, bendiga a cada persona presente. Bendiga a los amigos y amigas que siguen la programación en cualquier rincón de la tierra. Y haga nuestra vida su voluntad. Que vivamos como lo hizo Pablo. Una vida de bendiciones. Una vida para buscar almas que se pierden. Y al final podamos decir como él: yo sé
en quien he creído. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.